Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, no se olviden la dinámica para hacerse de una playera, camiseta, con el logotipo del podcast. Mándenme una calavera sencilla, 4 estrofas de 4 versos, con alusión al podcast, a mí o alguna de las leyendas que he contado. Envíenme sus calaveras originales y seleccionaré algunas para ser incluidas en el podcast y recibirán un regalo. Tienen hasta el 27 de octubre para hacerme llegar sus creaciones. Quiero mandar un saludo especial a Tabo Anaya, de Chihuahua. Esta semana les contaré sobre algunas de las leyendas más famosas de Argentina. Algunas de estas fueron recomendadas por ustedes. Difunta Correa. La primera leyenda es la conocida como Difunta Correa, de la cual me enteré gracias al libro de F.G. Hagenbeck, Simpatía por el Diablo. Ya les hablé de este. Ahí hace referencia a esta leyenda, y aunque al leer esta parte del libro pensé que era solo una parte de la imaginación del autor, en sus notas finales él aclara que es una leyenda conocida en Argentina. En las lejanas tierras de este increíble país de Argentina, pero más específicamente en la región de San Juan, podemos encontrar un pequeño rancho, conocido como Angaco. Ahí vivía Deolinda Correa, su esposo, Clemente Bustos, y su hijo recién nacido. Era la época de las guerras civiles entre los federales y unitarios, a principios de 1840. El conflicto había llegado hasta las áridas tierras del desierto de la región. Cuando uno de los grupos armados llegó a casa de Clemente y de Olinda, él fue llevado a la fuerza para unirse al ejército en la región de La Rioja. Deolinda se quedó sola en casa con su bebé, aterrada al no tener una forma de sustento, y extrañando a su marido, decidió ir a su encuentro. Cargó con su bebé algunos alimentos que pudo empacar y un poco de agua. Ella iba siguiendo las huellas dejadas por el grupo de hombres. Este rastro la llevó a internarse al desierto. Caminó por varios días, hasta que perdió el rastro. Se encontraba sola, sin alimento, y lo más alarmante, sin agua. Se refugió a la sombra de un viejo tronco que encontró. Sabiendo que le quedaba poca energía, y solo un milagro la salvaría a ella y a su bebé, decidió orar para pedir eso, un milagro. Al día siguiente, un grupo de arrieros iba pasando por la zona. Vieron a lo lejos el cuerpo de una persona tirada en la arena del desierto. Al acercarse, se llevaron una gran sorpresa. Se encontraron con el cadáver de una mujer,
joven, bella. Pero lo que realmente lo sorprendió es que en su pecho se encontraba un bebé, una pequeña criatura, viva, aún amamantándose de su madre. Los arrieros enterraron a la mujer en una tumba improvisada, solo marcada con una cruz en medio de esa árida tierra, y se llevaron al infante con ellos para brindarle la atención que necesitaba. Después de esa tragedia, la gente que pasaba por ahí, la mayoría arrieros, se encomendaban ante la tumba de Deolinda Correa, pidiendo ayuda en su travesía. Esta leyenda comenzó a darse a conocer rápidamente. Gente de áreas cercanas se presentaba a pedir favores, los cuales decían siempre eran concedidos. Los arrieros y camioneros se convirtieron en unos de los primeros en mostrar devoción por la difunta Correa. Para dar cabida a todos los visitantes, se construyó un santuario que contiene además 17 pequeñas capillas, cada una donada por diferentes creyentes. Y supuestamente, una de estas contiene los restos de Deolinda Correa. Un hotel cercano al área ofrece hospedaje para los creyentes que así lo requieran. Una de las ofrendas más comunes llevadas a los altares son botellas de agua, como símbolo de la tragedia sufrida por Deolinda, así como muchos agradecimientos, relojes, radios antiguos. Algunas de estas capillas son destinadas para un tema o profesión en específico. Por ejemplo, una de ellas contiene uniformes y armas como referencia a las fuerzas de seguridad. Otra contiene instrumentos musicales. Otra más con artículos deportivos, en su mayoría de fútbol y baloncesto. Asimismo, se pueden encontrar artículos ofrendados por personalidades, políticos, artistas y deportistas. En 2 habitaciones se encuentran numerosos vestidos de novia. Todos fueron donados por creyentes que se encomendaron a la difunta Correa pidiendo el favor de encontrar marido. Ahora, estos vestidos están dispuestos para renta o incluso préstamo para quienes así lo requieran. Los días en que más creyentes visitan el santuario es en Semana Santa y en la Marcha de los Gauchos. Esta devoción mostrada por los creyentes no puede llegar a considerarse un culto, ya que no hay un líder al frente de esta que les dé instrucciones. Pero tampoco es una religión, y aunque la mayoría de los seguidores son católicos, la misma Iglesia Católica condena la adoración de este tipo de imágenes, y en específico a la difunta Correa, no la considera como una santa, tal como sus creyentes lo hacen. La siguiente leyenda fue una sugerencia hecha por Priscila. Muchas gracias. El pombero, o pomberito, es una figura mítica de Sudamérica, principalmente en Paraguay, Argentina y el sureste de Brasil. Es un ser pequeño, de piel negra, con manos y pies peludos y de una gran fuerza. Es una criatura nocturna, aunque algunas veces también se le puede ver de día. Habita en las zonas rurales y boscosas. Una de sus características principales es que puede imitar a la perfección el trino o canto de cualquier ave con que se encuentre. Asimismo, posee una gran facilidad de mimetizarse, confundirse con el medio que lo rodea
De ahí que algunos crean que puede volverse invisible. La gente del campo cree en el pombero y acostumbran dejarle ofrendas de alcohol y cigarros. Hay quienes consiguen pactar un trato con él, con la promesa de brindarle alimentos, tabaco y alcohol. Este ser se asegura de que la siembra crezca, además de protegerla. Si el pacto se rompe, el pombero hará sufrir por medio de múltiples travesuras. Se robará el alimento de los animales, abrirá las rejas, los dispersará y hasta se robará algunos animales pequeños. La leyenda dice que si una persona se topa con el pombero, un solo toque de este puede causar en su víctima ataques y hasta dejarlo mudo. Cuando la gente se reúne por las noches, evita mencionar su nombre para que éste no aparezca, y se refieren a él como el Señor de la Noche. A pesar de su apariencia, le encanta seducir mujeres. Es más, se dice que cuando una mujer duerme y el pomberito se aparece, con solo tocarle el vientre puede embarazarla. De este encuentro, el bebé nacerá con rasgos similares a los del ser, es decir, pequeño, peludo y feo. Su interés principal consiste en cuidar de los animales del bosque. Si el pombero se encuentra con un hombre que esté cazando o pescando más animales de los que necesita para comer, se convertirá en un animal y llevará con engaños a su víctima a lo más profundo del bosque, ocasionando que ésta se pierda. Aún hoy en día, esta figura es usada por los padres para asustar a sus hijos cuando estos no hacen caso. Pórtate bien o te va a llevar el pombero. Como en la mayoría de las leyendas, existe una historia que podría haber dado origen a esta. En la época de la conquista española en América, era común el comercio de esclavos africanos. Existe una palabra portuguesa que significa lugar, una especie de corral, donde se guardaban los esclavos para ser vendidos a los tratantes, que los subían a los barcos para traerlos a América. Esta palabra, pombeiro o pumbeiro. Se dice que estas personas, que se dedicaban a comercializar con los esclavos, eran generalmente mulatos o esclavos liberados de la misma raza negra. Ellos se dedicaban a adentrarse en las aldeas, donde por medio de engaños prometían a los hombres tabaco y los emborrachaban para después capturarlos y venderlos como esclavos. Después, esta práctica emigró al continente recién descubierto, solo que en este caso eran nativos o mestizos de las Américas que se dedicaban a engañar y capturar esclavos para los españoles o portugueses. Es esta figura, el hombre que por medio de engaños se lleva a otros, que pudo haber evolucionado y convertirse en la leyenda, una forma de brindar precaución y castigo a los que desobedecen las normas. El ahorcado de Chacarita. En el siglo XIX, en diversas etapas, la fiebre amarilla llegó a Argentina, en donde su capital, Buenos Aires, se vio terriblemente afectada por esta enfermedad. En esta ciudad, donde el número de fallecimientos diario no llegaba ni a 20, cuando la fiebre amarilla atacó, el número se incrementó hasta 500 al día, lo que llevó
a más de 14,000 muertes. En esos años, Buenos Aires solo contaba con 40 carrozas fúnebres para el traslado de los fallecidos, servicio que no se daba abasto para la cantidad de cadáveres que comenzaban a acumularse en la calle. Lo mismo pasó con los cementerios. Llegaron a su capacidad máxima rápidamente. Por eso, el gobierno adquirió terrenos para construir lo que hoy se conoce como el cementerio de la Chacarita. Una de las tantas fatalidades ocasionadas por esta epidemia fue la muerte de una bella joven, una hermosa dama que se encontraba comprometida con el amor de su vida. La fiebre amarilla trajo la desgracia a esta pareja. Ella falleció y fue sepultada en el nuevo cementerio. Su enamorado no soportó la desgracia ni la tristeza por la muerte de su amada. Decidido a poner fin a su vida, llegó a orillas del cementerio y se colgó de un árbol. Desde entonces, comenzó a correr la historia de que un alma en pena se aparece en las inmediaciones del cementerio de la Chacarita. El espíritu aparece colgado de las ramas de uno de los árboles de la zona. Una figura aterradora, con pedazos de piel desgarrada, una palidez espectral y una mueca, mezcla de dolor y tristeza, que hiela la sangre de los desafortunados que se topan con su presencia. Se dice que su aparición es más común los jueves de luna llena. Son muchas las personas que asisten al cementerio a visitar a sus familiares fallecidos, que se han topado con esta aparición. Este es el testimonio de un joven en el 2011. Cito: había salido de dejarle unas rosas a mi mamá y vi un cuerpo colgado de un árbol, que antes de entrar al cementerio no estaba ahí. Me acerqué corriendo, con la intención de ayudarlo, y pude ver que su cuerpo estaba en descomposición. Sus ojos abiertos inertes, pero como si me estuviera viendo. Me alejé unos metros y llamé a la policía. Cuando expliqué que había un cadáver colgado de un árbol, miré de nuevo al hombre muerto y ya no estaba. No es poca la gente que ha sido testigo de este fantasma, que está condenado a deambular por toda la eternidad entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y lo peor y más triste de todo, lejos de su amada, por quien ofreció el máximo sacrificio. Antes de cerrar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre el libro Nocturno Belfegor, del escritor mexicano Antonio Malpica. Segunda parte de la saga El libro de los héroes. En este episodio, seguimos la historia de Sergio Mendoza, el ahora mediador, aún luchando por entender su destino, sin estar seguro si acepta incondicionalmente su función o regresar a vivir una vida normal como cualquier adolescente. En esta ocasión, sus aventuras tratan de resolver una serie de crueles asesinatos, donde la única pista son las cenizas de la partitura de una obra compuesta por el músico Franz Liszt. Sergio, de nuevo, cuenta con la ayuda del teniente Guillén, así como de sus inseparables amigos, Job y Brianda, quienes terminan en lugares que nunca hubieran imaginado, tanto física
como psicológicamente. No se pueden perder la continuación de esta saga. Publicación de El lado oscuro, de Océano, del 2011. Si leyeron 7 esqueletos decapitados, tienen que continuar con la historia de Sergio y la constante batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.